Estaba tomando la mitad de una copa de vino rosado espumoso cuando ocurrió. Mi prima Mara se puso de pie con su vestido de ensayo con hombros descubiertos, chocando sus copas como si fuera la estrella de una comedia romántica. Todos, solo quiero presentarles a mi prima favorita, dijo sonriendo amplia y muy dulcemente. Ella es Azura, nuestra eterna romántica, la soltera que nunca siguió adelante. Las palabras cayeron como una bofetada vestida de encaje. La gente se rió entre dientes. Algunos se acercaron curiosos, como si estuvieran a punto de escuchar una historia jugosa. Alguien incluso levantó las cejas en ese tono de ahí vamos. Me reí demasiado educadamente porque eso es lo que haces cuando tu familia te burla como si fuera parte del entretenimiento detrás de Mara. Su prometido Caleb hizo una mueca. Lo capté solo un destello pero estaba allí. Él sabía que ella había cruzado una línea. Mi mamá Janete me miró así. Mitad disculpa, mitad ¿por qué no trajiste una cita como te dije? Mi hermana Ivy metió la mano debajo de la mesa y me la apretó. Su anillo de bodas de diamantes me arañó la piel. No dije nada, solo sonreí, asentí y sentí todas las miradas sobre mí como si fueran luces del escenario. Entonces Caleb se aclaró la garganta. Está bien, dijo, intentando avanzar las cosas. Vamos a mantener el brindis ligero, amigos. Y ahora, antes del postre, mi padrino quiere decir unas palabras. Las sillas se movieron, los tenedores tintinearon, el ambiente cambió. Me giré, curiosa por saber a quién se refería, y entonces lo vi. Nikiko Bailen, el padrino, alto, tranquilo, sereno y natural, con un traje azul marino como si estuviera hecho a su medida. Dio un paso al frente desde el fondo de la sala, con la copa en alto. El sonido de la charla se atenuó como si toda la sala supiera instintivamente que algo estaba a punto de suceder. Y entonces pronunció mi nombre en voz alta y clara, Azura. Todas las cabezas se giraron. Todas las mandíbulas se abrieron lenta y silenciosamente. En ese momento, no supe qué iba a decir. No sabía si me humillarían de nuevo o si se avecinaba algo completamente diferente. Solo sabía que el ambiente cambió. Me miraba a mí, no a la sala, ni a Mara ni a Caleb, sino a mí. Y de repente, ya no era solo la chica que nunca pasaba página. Era algo completamente distinto. No había querido ir a la boda. Le dije a mi madre que tenía una fecha límite en el trabajo. Le dije a Ivy que sentía que me estaba resfriando. Me dije a mí misma que sería demasiado raro, demasiado pronto, demasiado. Pero la respuesta se había enviado hacía meses. Cuando Ethan y yo éramos pequeños, cuando encontré ese mensaje en su teléfono. Antes de que 3 años de planear una vida juntos terminaran conmigo empacando su sudadera y cepillo de dientes y dejándolos en una bolsa de papel en su porche. Así que no quería ir, pero lo hice porque soy educada. Porque Mara es de la familia, y porque si no aparecía, sabía que nunca dejaría de oír hablar de ello. La boda se celebraba en un viñedo al norte del estado de Nueva York, de esos con luces de colores entre robles y una vista tan perfecta que parecía un guión. Llegué sola en mi Honda de 10 años, poniendo una vieja lista de reproducción que Ethan había hecho, y luego la apagué a mitad de la canción cuando me di cuenta de que tenía la mandíbula apretada. Para cuando entré al estacionamiento, ya me había dicho 3 cosas: sonreír, no beber demasiado y salir temprano. Dentro de la cena de ensayo, todo era cálido y dorado. Las velas titilaban. Sonaba jazz suave. La sala bullía con la charla típica de las barras libres y los vestidos nuevos. Reconocí a todos y me sentí invisible al instante. Mi madre, Janete, me encontró enseguida. Me besó en la mejilla y retrocedió un paso, observándome como si fuera un vestido que ya no estaba segura de si le gustaba. «Te ves bien», dijo, ajustándome el collar, aunque no necesitaba ajustes. «¿Pero no podrías haberte puesto algo con color? Siempre vistes de negro. Es azul marino». Aún así. Entonces llegó mi hermana, Ivy, radiante de confianza de recién casada. Me abrazó, genuinamente feliz, su lápiz labial rosa dejando una marca perfecta en mi mejilla. «¿Viniste?», susurró. «Por supuesto que vine». Ella me dio una sonrisa comprensiva. El tipo de regalo que le das a alguien que crees que todavía está roto. No la corregí. Que cada uno piense lo que quiera. El tío Rus gritó desde el otro lado de la mesa. «Azura, ¿aún vives en ese pequeño apartamento? ¿Aún escribes sobre libros en lugar de escribir uno?» Él se rió. Todos se rieron. Asentí. Sí. Todavía convirtiendo comas en cheques de pago. Mara apareció flotando poco después. Ya disfrutando de la energía de la novia.
Ella vestía de blanco, obviamente, aunque todavía no era el día de la boda. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron, pero no con bondad, sino con picardía. Mi prima favorita, cantó mientras me abrazaba. Mírate. Todavía soltera, todavía hermosa. Mantendremos tu nombre en rotación para el lanzamiento del ramo, obviamente. Forcé una risa. Siempre había tenido este tipo de relación con Mara. Competitivo, hermético y lleno de tensión. Ninguno de nosotros lo reconoció nunca. Ella era del tipo que siempre necesitaba ganar, incluso en los chats grupales familiares. Detrás de ella, Caleb, su prometido, me dedicó una pequeña y amable sonrisa. Caleb siempre había sido decente. Una vez nos unimos por nuestro odio compartido hacia las aplicaciones de planificación de bodas. ¿Cómo has estado?, preguntó en voz baja mientras Mara se alejaba volando. Estoy bien, inclinó la cabeza. ¿De verdad lo eres? Me encogí de hombros. Suficientemente bueno. Él no empujó. Me gustó eso. La cena de ensayo fue un torbellino de tarjetas de ubicación, rellenados de vino y malos brindis. Me senté en la mesa de individuales, por supuesto, al lado de un chico llamado Grant, que afirmó que nos habíamos conocido en ese entonces y dijo que deberíamos vernos más tarde. Ivy se inclinó una vez para susurrar. Podemos irnos juntos si se pone raro. Ya era raro. Estar de nuevo con mi familia extendida fue como entrar en un museo de quien solía ser. Todo el mundo todavía me trataba como si tuviera 25 años y estuviera locamente enamorada, como si no hubiera envejecido, crecido o aprendido a recomponerme después de que me abandonaran. La mayoría de ellos tenían buenas intenciones. Pero su simpatía se aferró a mí como un perfume, fuerte, pegajoso y no del todo adecuado. Aún así, sonreí. Hice una pequeña charla. Pasé el puré de patatas y dije cosas como, ¡qué emocionante! Y, debes estar emocionado. Y, ¡qué vestido más bonito! Hice lo que vine a hacer, sobrevivir. Y entonces, justo cuando pensé que podría desvanecerme silenciosamente en el fondo por el resto de la noche, Mara se levantó y dijo lo que abrió la noche como una copa de champán que se cayó. Ella es Sara, nuestra eterna romántica, la soltera que en realidad nunca siguió adelante. Fue entonces cuando me reí. Fue entonces cuando la gente empezó a reír. Y fue entonces cuando Caleb miró hacia el fondo de la sala y dijo, ahora, mi mejor amigo Nico quisiera decir algunas palabras. Entonces mi corazón hizo algo extraño. No fue exactamente un salto, sino más bien una sacudida. El tipo de reacción que produce tu cuerpo cuando te das cuenta de que algo importante está a punto de suceder y nada de lo que haces puede detenerlo. Me giré y lo vi. Nico Bailen. Y de repente, no estaba seguro de si debía quedarme sentado o salir corriendo por la puerta trasera. No había visto a Nico en 14 años. No en persona, de todos modos. Una vez, quizás hace 6 años, vi su nombre aparecer en el registro de bodas de un amigo en común. Hice clic en él, con el corazón palpitando, pero no llevó a nada. Sin fotos, sin actualizaciones, solo un nombre en una lista. Me dije a mí mismo que no importaba. Y ahora allí estaba él, en carne y hueso, caminando hacia el frente de la sala con una calma en la que no confiaba. No se veía exactamente como lo recordaba. Su mandíbula estaba más definida y su figura más ancha. Su cabello era más corto que antes y más oscuro también. Pero sus ojos, la forma en que recorrieron la habitación y se posaron en los míos, no habían cambiado. Se suponía que Nico nunca estaría aquí. Caleb nunca lo mencionó, ni una sola vez. Ni durante ninguna reunión familiar, ni en una sola etiqueta de Instagram. Supuse que habían perdido el contacto. O tal vez Caleb asumió que no aparecería y pensó que no había daño en invitarlo. Nico tomó el micrófono del DJ y lo golpeó una vez. Buenas noches, dijo. Su voz era baja, firme, un poco más profunda de lo que recordaba. No te entretendré por mucho tiempo. Caleb me pidió que hablara y cuando Caleb te lo pide, dices que sí, incluso cuando te aterroriza. Algunas risas de la multitud. No me reí. Me quedé congelado. No tenía miedo exactamente, pero estaba nervioso, como si algo en mi cuerpo reconociera su presencia antes de que mi cerebro pudiera procesarlo. Él no me miró más. Aún no. Pero yo sabía que lo haría. Miré a Ivy, que tenía el ceño fruncido. Ella se inclinó y susurró. Espera, ¿es Nico? Asentí levemente. Sus ojos se abrieron de par en par. Ese Nico. Asentí de nuevo. Ella articuló una palabra. Guau.
Intenté concentrarme en el discurso. Fue bastante sencillo. Nico contó algunas historias divertidas sobre Caleb en la universidad, mencionó un dulce recuerdo de la escuela secundaria, luego levantó su copa y brindó por el amor eterno. Podía sentir a mi madre mirándome. No me giré para confirmarlo. Cuando los aplausos cesaron y Nico me devolvió el micrófono, me miró de nuevo, esta vez directamente. Una pausa deliberada, como si estuviera tanteando el terreno. Primero miré hacia otro lado. Después de los discursos, la gente se dirigió a la mesa de postres. Las conversaciones se reanudaron, pero permanecí en mi asiento, mirando fijamente mi rebanada de pastel intacta, esforzándome por no sentir nada. Entonces oí su voz detrás de mí. ¡Ey! Me giré. Allí estaba, más cerca de lo que esperaba, todavía sosteniendo su champán, todavía mirándome como si fuera alguien a quien recordaba. Nico, dije, y odié la forma en que mi voz se quebró en la segunda sílaba. Él sonrió débilmente. ¿Te acuerdas de mí? Brindiste hace 2 minutos. Habría sido difícil olvidarlo. Veo que sigues tan vivo. Me puse de pie, sacudiéndome las migas inexistentes del vestido. ¿Qué estás haciendo aquí? El padrino de boda de Caleb, dijo. Lo he estado planeando durante meses. ¿No pensaste que podría estar aquí? No pensé que tendría la oportunidad de hablar contigo honestamente. No respondí. No tenía una buena respuesta preparada. No estaba seguro de qué quería decirle a nadie. Mi cabeza estaba dando vueltas. Miró alrededor de la habitación y luego volvió a mirarme a mí. ¿Te ves bien? No puedes decir eso, lo sé. Otra pausa. Desapareciste. Dije, me besaste, luego te fuiste a la universidad y nunca volviste a hablarme. Lo sé, repitió. Hace mucho tiempo que quería explicarlo. Bueno, tu timín es pésimo. Él realmente se rió, pero no con aire de suficiencia. Estaba tranquilo y triste. Sí, realmente lo hace. No confiaba en esta versión de él. Tranquilo, reflexivo, presente. Solía ser impulsivo y salvaje. El tipo de hombre que corría descalzo por los tejados solo para ver el amanecer. El tipo de persona que dijo que escribiría y luego no lo hizo. Se acercó un poco más. No estoy aquí para hacer las cosas más difíciles. Lo juro. Pero lo que dije en el discurso lo dije en serio. Algunas cosas permanecen contigo incluso cuando crees que no deberían. Miré hacia otro lado. Ya no soy quien era en ese entonces, cuento con ello. Me disculpé, necesitaba aire. Salía la fresca tarde. El viñedo iluminado con suaves luces amarillas. El aire olía a jazmín y vino a principios de otoño. Y por primera vez en toda la noche, no sabía cómo seguir fingiendo que estaba bien. Dentro, la gente reía, bailaba, brindaba por el amor y las segundas oportunidades. Me apoyé en la barandilla y respiré temblorosamente. El pasado acababa de regresar a mi vida, vestido de traje y diciendo la verdad, y yo no sabía qué hacer con nada de eso. Me quedé afuera más tiempo del que pretendía. El viñedo estaba tranquilo bajo un cielo azul marino y las estrellas apenas comenzaban a aparecer. La música del salón de recepción se derramaba en suaves ondas, una vieja canción de Etta James flotaba a través de las puertas abiertas. Podía oír risas, el roce de los tenedores en los platos y el ocasional tintineo de una copa de champán al levantarse. Debería haberme ido a casa. Ese era mi plan. Salir antes del pastel, evitar las canciones de baile lento, enviarle un mensaje de texto a Ivy diciéndole que tenía dolor de cabeza y desaparecer antes de que nadie se diera cuenta. Esa era la opción segura. En lugar de eso, me quedé allí, agarrado a la barandilla, haciéndome una pregunta imposible. ¿Qué pasa si no corro esta vez? Detrás de mí, la puerta se abrió con un crujido. ¿Estás bien? Ivy salió con 2 copas de vino en la mano. Ella me entregó uno y se apoyó en la barandilla a mi lado. No lloro si eso es lo que viniste a comprobar. Ella sonrió suavemente. No es eso lo que vine a comprobar. Nos quedamos allí en silencio durante 1 minuto. ¿Podrías hablar con él?, dijo. Ya lo hice. Quiero decir, realmente hablar con él. Tomé un sorbo de vino. ¿Recuerdas lo que hizo? Recuerdo que tenía 19 años, estaba asustado y era estúpido. Todos lo estuvimos. También recuerdo cómo lo mirabas, Sara. En aquel entonces eras diferente cuando estabas a su lado. Encendedor. Esa versión de mí ya no existe. Ivy levantó una ceja. ¿Estás seguro de eso? No respondí, más que nada porque no lo era. Ella me golpeó el hombro. No le debes nada. Pero quizá te debas un poco de honestidad.
Cuando ella regresó adentro, me quedé solo por un rato más. Pensé en la versión de mí mismo que había sido cuando Nico y yo éramos casi algo. Había sido una sola noche, un beso al que deberían haber seguido 100 más. Pero luego él se fue y yo esperé. Y entonces dejé de esperar y fingí que no me importaba. Ahora él estaba aquí y decía cosas que nunca pensé que escucharía. Dejé el vaso y me volví hacia el edificio. No entré por la entrada principal. Me deslicé por un costado, pasé el pasillo del personal y me encontré en el borde de la habitación, medio en la sombra, buscándolo. Estaba de pie junto a la chimenea, solo, con las manos en los bolsillos, mirando fijamente las llamas como si estuviera reuniendo coraje para moverse. Crucé la habitación y me detuve a unos metros de él. Dijiste que querías explicarlo, dije. Se giró lentamente. Él no parecía sorprendido. Sí, lo hago, dijo. Si me lo permites. Estoy escuchando. Nico respiró hondo. Me fui a la universidad y pensé en ti todos los días después de irme. Tenía tu número. Incluso escribí lo que quería decirte una docena de veces. Pero cada vez que iba a llamar, me entraba el pánico. Nunca había sentido algo tan real. No creía merecerlo. Eso no justifica lo que hiciste. Sé que no. Y ahora, después de todo este tiempo, apareces y das un discurso de película. No planeé el discurso, dijo. Escribí algo diferente, algo seguro. Pero entonces te vi y todo lo que planeé me pareció vacío. Hizo una pausa. No intento reescribir el pasado, Azura. Solo quiero dejar de fingir que no significó nada. Me crucé de brazos. Podrías haberme contactado hace años. Lo sé, dijo. Y ojalá lo hubiera hecho, pero ahora estoy aquí. Y si hay alguna posibilidad de que te hayas preguntado, aunque sea una vez, cómo habría sido si me hubiera quedado, tenía que decir algo. Lo observé. El cambio de nervios. En su postura, la sinceridad en su voz, esa parte del que se parecía al chico con el que solía soñar y al hombre que no reconocía del todo. Podría haberlo callado. Todavía no estaba segura de querer perdonarlo, pero tampoco estaba lista para irme. De acuerdo, dije en voz baja. Tienes 10 minutos afuera, luego me voy a casa. No sonrió, pero algo en su rostro se suavizó, como alivio. Tomaré 10, dijo. Salimos juntos, pasando junto a familiares que bailaban y segundas copas de vino, y la tía Cecily nos señaló como si lo hubiera predicho desde el principio. Afuera, bajo las luces, nos sentamos en el banco cerca del sendero del viñedo, y por primera vez en 14 años, me permití escuchar, no como la chica que él dejó atrás, sino como la mujer que finalmente quería saber por qué. Nos sentamos en ese banco, los dos, bajo guirnaldas de luces y un cielo estrellado. Olía a humo de vid y madera. Aún podía oír el débil pulso debajo de la pista de baile. Pero aquí afuera, el mundo se sentía más tranquilo, más lento, más real. Nico no se apresuró en su explicación. Se sentó a mi lado como alguien que finalmente había dejado de huir del pasado, de la culpa, tal vez incluso de sí mismo. No me fui porque no sintiera nada, dijo. Me fui porque sentía demasiado. No respondí. Cuando te besé esa noche, supe que era diferente. Continuó. Sabía que si me quedaba, no podría concentrarme en nada más. Y eso me asustó. Era una niña, Azura. No sabía cómo cargar con algo tan real. Ni siquiera te despediste. Lo sé, dijo en voz baja. Esa es la parte que me atormenta. Lo miré entonces. De verdad lo miré. No intentaba volver a entrar con encanto. No me estaba dando una versión de la verdad que lo hiciera quedar bien. Lo estaba dejando ahí, sin saber qué haría yo con ella. Solté un suspiro. Te esperé, ya sabes, por un rato. Revisaba mi teléfono todos los días. Él asintió. No merezco tu perdón. No, dije, no lo mereces. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros y luego añadí, pero quizá no estés aquí buscando perdón. Sus ojos se encontraron con los míos. Estoy aquí buscando honestidad y, quizás, con suerte, una segunda oportunidad. No estaba lista para responder a eso. Todavía no. Pero no me aparté de él. De vuelta adentro, alguien golpeó un vaso. La música se cortó. La multitud se quedó en silencio. Era Caleb de pie con un micrófono. Antes de empezar con la parte de baile de la noche, solo quiero agradecer a todos los que vinieron, especialmente a mi padrino, que ha sido mi amigo desde los 15 y que, al parecer, tenía algunas cosas más que decir. La gente rió entre dientes. Ahora,
Contra toda tradición nupcial y quizás algún consejo de mi novia, Nico quiere decir una cosa más. Mi corazón dio un vuelco. Nico se giró hacia mí. ¿Te importa? Lo miré fijamente. ¿En serio? Se levantó, se alisó la chaqueta y me ofreció una mirada de impotencia. Sonrisa torcida. Demasiado tarde para echarse atrás. Entró y lo seguí. La sala bullía, mitad curiosidad, mitad expectación. Nico le quitó el micrófono a Caleb y se quedó bajo las luces tenues con la confianza de quien no tiene nada que perder. Hola de nuevo, empezó, recorriendo la sala con la mirada. Algunos me conocen. La mayoría de ustedes probablemente no, pero no estoy aquí para hablar de Caleb esta vez. Algunos murmullos. Quiero hablar de otra persona. Alguien a quien nunca pude despedirme. Alguien de quien me alejé pensando que estaba haciendo lo más inteligente, protegiéndome, evitando problemas. Pero lo que realmente hice fue perder lo mejor que me había pasado antes de que siquiera tuviera la oportunidad de hacerse realidad. Sentía las manos entumecidas. Me ardían las mejillas. Todos se giraron para mirarme. No dijo mi nombre. Todavía no. Pero podía sentirlo en su lengua. Existe el mito de que el tiempo lo cura todo. Que si dejas algo en paz el tiempo suficiente, deja de doler. Pero eso no siempre es cierto. A veces simplemente espera en silencio. Y cuando finalmente lo enfrentas, te das cuenta de que nunca dejó de importar. Miró al otro lado de la habitación, nuestras miradas se encontraron. Ya no quiero ser el tipo que huye, dijo. Ni del amor, ni del arrepentimiento, ni de la gente a la que he lastimado. Y si la persona de la que estoy hablando puede oírme ahora mismo, quiero que lo sepa. Ella me cambió. Y estoy aquí esta noche porque quiero una segunda oportunidad. Aunque solo consiga una conversación, la acepto. Silencio. Ni risas incómodas, ni parloteo nervioso, solo una sala entera conteniendo la respiración. La tía Cecily dejó caer el tenedor. Ivy se inclinó hacia adelante en un silencio atónito. Mara se quedó boquiabierta. ¿Y yo? Me quedé allí, parpadeando, respirando, completamente desprevenida ante la tormenta de emociones que sentía en mi interior. Ira, esperanza, miedo, anhelo, todo chocando como olas. Nico me devolvió el micrófono, bajó de la plataforma y no miró a nadie más, solo a mí. Mientras caminaba hacia mí, mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que la gente podía oírlo. Pero no me moví, ni me alejé, ni me acerqué. Simplemente me quedé. Y cuando llegó a mi lado, se detuvo. Lo decía en serio, dijo en voz baja. Todo. Y por primera vez en años, no me sentí como la mujer que había sido abandonada. Me sentí como la persona por la que alguien finalmente estaba dispuesto a luchar. No nos besamos. No esa noche. Después de su discurso, después de cada mirada en la habitación, se volvió hacia mí y los susurros crecieron como una marea a nuestro alrededor. No caí en sus brazos ni tiré la precaución por la ventana. Así no funciona la vida real. En cambio, caminé con él hacia el viñedo, pasando el ruido, las escaleras. Nos sentamos en un muro bajo de piedra bajo una guirnalda de luces oscilantes, y le pregunté todo lo que había cargado durante más de una década. ¿Por qué no te esforzaste más? ¿Por qué ahora? ¿Cómo sé que esto no es solo nostalgia con Smoking? Y, para su crédito, Nico respondió a todo, en voz baja, honestamente, sin pestañear. Me habló de los años que pasó distrayéndose, trabajos, relaciones cortas, ciudades que nunca se sintieron como un hogar. Me habló de la terapia, los arrepentimientos, la noche en que se encontró con Caleb en una conferencia y vio mi nombre en una foto familiar en su teléfono. Me dijo que había temido durante años que lo odiara. Pero lo que más le asustó fue la idea de que no pensara en él en absoluto. No pidió nada en regreso, ni siquiera perdón, solo el espacio para hablar, para asumirlo. Y en ese espacio, algo cambió. No solté mi dolor esa noche. Se había grabado en mí lentamente con el tiempo, y la sanación no sería diferente. Pero por primera vez en años, sentí que no tenía que cargar con él sola. Hablamos durante más de una hora hasta que la música se apagó y las luces se apagaron una a una. Entonces me acompañó hasta el coche y me dijo, no espero nada, pero si alguna vez quieres ver cómo podría ser esto ahora, no quiénes éramos, sino quiénes somos, estaré por aquí. Asentí. Ya veremos. Eso fue todo. Sin gran final, sin beso cinematográfico bajo las estrellas, pero algo era algo. 3 semanas después, recibí un paquete por correo, sin remitente, solo mi nombre escrito a mano.
Dentro había un ejemplar de El Principito, nuestro libro favorito del instituto, el que solíamos citarnos durante la clase de estudio. Dentro, en la primera página, había escrito: lo esencial es invisible a los ojos. Y a veces tenemos que madurar para entender lo que sentíamos de jóvenes. Nico. Sonreí por primera vez en días. Nos vimos para tomar un café la semana siguiente y luego para dar un paseo. Sin expectativas, solo el lento redescubrimiento de algo que en realidad nunca había desaparecido, solo se había detenido. En la boda de Mara, 2 meses después, se aseguró de no llamarme la soltera. No hacía falta. Creo que mi presencia fue suficiente. Traje a Nico conmigo. No como una declaración, ni como venganza, solo como alguien que se había ganado el derecho a estar allí. Mi madre no dijo nada al principio, pero después del postre, se inclinó y dijo: parece diferente. Lo es, dije. Yo también. Y ahí vi, me guiñó un ojo desde el otro lado de la habitación. Esta historia no es un cuento de hadas. No se trata de una chica que esperó años y finalmente consiguió a su príncipe. Se trata de alguien que sufrió, que se curó y que dejó que el pasado llamara a su puerta. Pero solo después de aprender a permanecer en su propia verdad primero. Nico no fue el final que estaba buscando. Él fue el comienzo que no sabía que merecía. Y mientras estaba sentado allí en esa boda, con risas a mi alrededor y una mano cálida descansando suavemente sobre la mía, me di cuenta de algo. No había dejado de seguir adelante. Simplemente había estado esperando seguir adelante en mis propios términos, en mi propio tiempo, cuando finalmente sintiera que era el momento adecuado. Porque el amor no siempre es cuestión de tiempo. A veces es cuestión de coraje, y esta vez tuve ambos. Así que eso fue lo que pasó en la boda. Entré esperando ser otro nombre en un plano de asientos y de alguna manera salí con una puerta abierta a algo que pensé que había desaparecido hacía tiempo. Quizás tú también hayas estado allí. Etiquetado, descartado, te dijeron que no has avanzado lo suficientemente rápido. Tal vez alguien escribió tu historia antes de que tuvieras la oportunidad de vivirla. Si ese es tu caso, espero que esto te recuerde que tu historia no termina cuando alguien se va. A veces apenas comienza, y si esta historia te hizo sentir algo, si te recordó un momento, una persona o incluso una parte de ti mismo, por favor dale un me gusta para que más personas puedan encontrarla. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Tal vez un amigo que se ha quedado estancado en el pasado, o alguien que se pregunta si las segundas oportunidades realmente ocurren. Y me encantaría saber de ti en los comentarios. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? ¿Te habrías alejado o habrías escuchado? Por último, si historias como esta te llaman la atención, asegúrate de suscribirte al canal. Tenemos más historias de la vida real, momentos desordenados y giros inesperados por delante. Toca la campana para no perderte el próximo. Gracias por mirar y ser parte de esto. Nos vemos en la próxima.